El joven príncipe se educó en Flandes, rodeado de preceptores flamencos, en un entorno cultural alejado de las tradiciones hispánicas y dentro del lujoso protocolo de la Casa de Borgoña. Su madre, Juana, junto a su esposo Felipe, habían vuelto a Castilla cuando Carlos apenas contaba 1 año de edad. Entre todas las ciudades que guardan la memoria de Carlos, es en Bruselas donde se inició su reinado en el año 1516, cuando a la muerte de Fernando el Católico es proclamado su sucesor. También será en esta ciudad donde se celebre la solemne ceremonia de abdicación en 1556. Todos los años, en esta Gran Place de Bruselas, se celebra una gran fiesta para conmemorar al monarca, que pasó a la historia con el nombre de Carlos I de España y V de Alemania. Como cualquier niño flamenco de su época, Carlos solo hablaba el idioma francés. El castellano lo aprendería más tarde y nunca supo alemán. El francés era la lengua que utilizaba para cartearse con sus hermanos, así como la lengua oficial del imperio. Esta etapa de la historia supuso la inclusión de los reinos hispánicos en un proyecto imperial que abarcó más de medio mundo. Carlos de Habsburgo nació en esta ciudad belga de Gante y aquí fue bautizado. Se trata del primer varón, segundo hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Las muertes sucesivas de hasta 5 príncipes y princesas que le antecedían en la sucesión a los tronos hispánicos y la presunta locura de su madre le convirtieron con tan solo 17 años en el soberano de un gran imperio. Carlos recibió una herencia inmensa, producto de la política matrimonial de sus 4 abuelos, representados en esta sala renacentista del franconato de la ciudad de Brujas. De su abuela paterna, María de Borgoña, recibió las tierras del condado de Borgoña en los Países Bajos. De su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Austria, los estados de los Habsburgo en el sudeste de Alemania y el título de emperador a partir de 1521. De su abuelo materno, Fernando el Católico, la corona de Aragón y los dominios de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Y por último, de Isabel la Católica, la corona de Castilla con los territorios recién conquistados en América y norte de África. Él, por su parte, añadiría varios territorios más a este imperio inacabable. Con solo 17 años, Carlos se embarcó en el puerto de Flesinga, cerca de Brujas, para hacerse cargo de su herencia hispánica. ¿Se imaginaba lo que le esperaba en Castilla? ¿Castilla conocía algo de este noble flamenco? ¿Cómo se recibirían en el territorio hispánico las pretensiones imperiales de este monarca extranjero? Mientras tanto, en la villa castellana de Tordesillas, Juana permanecía aislada del gobierno y del mundo. Juana había recibido con anterioridad la visita del preceptor de Carlos, Adriano de Utrecht, quien a su regreso a Flandes advirtió del riesgo de herir los sentimientos y suscitar inquietud en una Castilla que se resistía a despojar a Juana de sus legítimos derechos. Castilla se mostraba muy susceptible ante cualquier cambio impuesto desde el exterior. Una vez en suelo hispánico, la primera parada de Carlos, al que acompañaba a su hermana Leonor, fue Tordesillas. El joven príncipe buscaba el apoyo de su madre para gobernar. Su abuelo, Fernando el Católico, había mostrado predilección por el hermano menor de Carlos, Fernando, que era también el favorito de una parte de la nobleza y del pueblo, pues había nacido en Castilla y, al contrario de su hermano, hablaba castellano. ¿Qué sucedió realmente en ese encuentro entre Juana y su hijo? No existe ninguna crónica que haya documentado esta visita.
Mais vraiment, vous êtes mes fils. Los ojos atónitos de la pequeña Catalina fueron los únicos testigos de aquel momento histórico. Una vez asegurada la fidelidad de Juana a su hijo, se encontró una fórmula de compromiso para que Carlos pudiera gobernar Castilla en nombre de su madre. Durante este encuentro, Carlos les prometió mejorar sus condiciones de vida, pero Juana siguió sometida a la misma disciplina férrea ejercida por un gobernador de la Casa Real que la seguía a todas partes e incluso le impedía en ocasiones ausentarse de sus propias habitaciones. Carlos reinaría en Castilla y Aragón, pero su madre nunca sería desposeída del título de reina de Castilla y como tal moriría solo 3 años antes que su hijo. El encuentro de Tordesillas no impediría que Carlos fuera recibido con cierta desconfianza en la península. Las cortes castellanas temían que los cargos más lucrativos y relevantes fueran ocupados por extranjeros, como ya había ocurrido con su padre, Felipe el Hermoso. Para gobernar esta sociedad tan heterogénea, era imprescindible contar con el apoyo de la aristocracia. Carlos hallará esta nobleza a su llegada a Valladolid, en donde se habían convocado a las cortes. Antes se produjo otro encuentro esperado con su hermano Fernando. Ambos hermanos entraron en Valladolid ante la frialdad de un pueblo que desconfiaba del excesivo lujo de la comitiva. Para ser aceptado como soberano y atender a sus demandas de impuestos, las cortes le plantearon 88 condiciones. Entre otras, que Fernando no abandonara el suelo hispánico mientras Carlos no tuviera un heredero, que no gobernara ningún extranjero, así como no sacar oro, plata o caballos de los territorios hispánicos. Pero Carlos incumplió sus promesas, ordenando enseguida la partida de su hermano a Viena. Además, los dineros de Castilla se convirtieron en el principal soporte económico del imperio, y Adriano de Utrecht sería el primer regente de Carlos durante su ausencia de la península. Las primeras medidas de su gobierno se dictarán para satisfacer la codicia de los nuevos gobernantes flamencos. La atmósfera de Castilla se fue caldeando hacia la rebelión. Después de su estancia en Valladolid, Carlos continuará viaje hacia Zaragoza y Barcelona, en donde también se convocaron las cortes. Durante su permanencia en Barcelona nombrará caballeros de la Orden Borgoñona del Toisón de Oro a varios personajes de la nobleza castellana y aragonesa. También coincidirá con la llegada de un cargamento de plata americana y mantendrá una entrevista con el navegante portugués Magallanes, quien le pedirá ayuda para dar la vuelta al mundo. En Barcelona recibió la noticia de la muerte de su abuelo, el emperador Maximiliano I de Austria, lo que dejaba abierta la sucesión al trono imperial para el que Carlos partía como favorito frente al otro candidato, su enemigo eterno, Francisco I de Francia. Es hora de que escuche y atienda la voz de la justicia. Estas buenas noticias contrastaban con las informaciones inquietantes que llegaban desde Castilla y Valencia. ¿Y las otras ciudades? Zamora y Segovia aceptaron. Las ciudades de Toledo, Segovia y Ávila se rebelaron, iniciando el movimiento que sería conocido como las Comunidades de Castilla. La chispa saltó en Toledo, en donde un grupo de nobles expulsó al regidor nombrado por la corona. Al frente de esta insurrección se puso Juan Padilla. Segovia y Salamanca, capitaneadas por Bravo y Maldonado respectivamente, no tardaron en unirse a la revuelta. Medina del Campo sería incendiada por las tropas realistas para que el arsenal de armas que había en esa ciudad no cayera en manos de los insurrectos. En Valencia, la peste hizo que los nobles abandonaran la ciudad y los campesinos se alzaron contra sus señores en protesta por el empleo de mano de obra mudéjar, más dócil y barata. Este levantamiento se conoció con el nombre de Germanías y terminó propagándose también a Mallorca.
El rey debería actuar rápido y poner orden, pero la muerte de su abuelo Maximiliano le había situado en disposición de sucederle en el trono imperial. Mientras Carlos corría a su encuentro con Europa, Castilla se convirtió en un polvorín. Los comuneros tomaron también la villa de Tordesillas. Majestad. Durante los meses que los comuneros permanecieron en esta ciudad, expulsaron al gobernador nombrado por el rey, así como a su séquito. ¿Qué me traéis? ¿Qué hubiera sucedido Pedro, majestad, en el supuesto de que Juana hubiera firmado los documentos que le presentaron para que asumiera la corona de Castilla? Entre los comuneros, Juana se encontraba libre y respetada, pero nunca accedió a firmar algo que hubiera puesto en peligro el gobierno de su hijo. Sin el apoyo de Juana, la rebelión estaba condenada al fracaso. Por otra parte, la alta nobleza vio amenazados sus intereses a causa de la radicalización progresiva de las revueltas y el creciente poder de los burgueses, colocándose al lado de la monarquía. La derrota posterior de los comuneros en Villalar y el consiguiente ajusticiamiento de sus líderes consolidó el absolutismo regio en Castilla. Distinto contenido social y político tuvo la revuelta de las Germanías en el Reino de Valencia. Los sectores menestrales de los gremios se hicieron con el control de la ciudad. En ausencia de Carlos, Adriano de Utrecht fue quien afrontó esta sublevación. La intervención de las tropas reales, dirigidas por la última viuda de Fernando el Católico, Germana de Foix, acabó con la denominada Junta de los 13 y con la rebelión campesina en 1522. Este mismo año se pacificó también la isla de Mallorca. Mientras los reinos hispánicos se convulsionaban por las comunidades castellanas y las germanías de Valencia y Mallorca, Carlos era coronado emperador en la capilla palatina de Aquisgrán, en el mismo lugar donde antes había sido investido Carlomagno. Con tan solo 20 años de edad, había sido coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Un monarca, un imperio y una espada. Esta idea unitaria del emperador, junto a una fe católica inquebrantable, va a chocar con la oposición de sus tres enemigos históricos: Francisco I, rey de Francia; Solimán el Magnífico, emperador de los turcos; y Martín Lutero, el monje agustino que protagonizará el gran cisma de la cristiandad del siglo XVI. Las tesis de Lutero, clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, eran un alegato contra el poder del papado. Estas proposiciones defendían la libre interpretación de la Biblia como única forma de alcanzar la salvación. Asimismo, las teorías protestantes negaban la legalidad de los concilios y las bulas papales. Lutero defendía que para salvarse era suficiente la fe. ¿Por qué los príncipes alemanes adoptaron con tanto entusiasmo las doctrinas de aquel fraile agustino? Lutero encarnaba en su persona los agravios históricos del nacionalismo alemán frente a la cultura latina representada por la Iglesia Católica, que ofrecía en aquellos momentos su peor imagen a causa de su decadencia y corrupción. La división religiosa en Europa era imparable, lo que atormentaría al emperador hasta la misma hora de su muerte. Carlos V, tras la gran victoria conseguida en Mühlberg contra las tropas protestantes de la Liga de Esmalcalda, creyó haber puesto fin a la amenaza luterana. El emperador que dirigió el avance de sus tropas no solo mandó a Tiziano perpetuar esta victoria, sino que él mismo relató los pormenores de esta batalla.
Según su propio relato, las tropas de ambos ejércitos se encontraban separadas por el río Elba, muy crecido en aquella estación del año. La noticia de que los protestantes habían tiroteado un crucero llegó a conocimiento de Carlos, quien espoleó a sus tropas. Y como entre tanto lo intentaban todo para cruzar el río, terminaron dando con un vado, y aunque resultó peligroso en un principio, algunos españoles lograron cruzarlo, con lo que pareció viable que el grueso de la caballería cruzara llevando consigo cada jinete a un arcabucero. Al mando del duque de Alba pasaron el río más de 2.200 hombres de la caballería ligera. Como un César cruzando el Rubicón, Carlos V se mostró exultante, acuñando el lema «Vine, vi y Dios venció». Pero el protestantismo no estaba derrotado. Ítem que dicha paz será publicada por todos los reinos y señoríos de los dichos señores, emperador y rey. Carlos V y el rey de Francia, Francisco I, mantuvieron a lo largo de sus reinados una enemistad casi visceral. Después de 5 guerras y varios desafíos personales que nunca llegarían a concretarse por la falta de ánimo y disposición del rey francés, tuvieron que ser 2 mujeres, Margarita de Austria, tía del emperador, y Luisa de Saboya, madre de Francisco I, las que pactaran las condiciones de la Paz de Cambrai en el año 1529. Este tratado de paz, conocido como la Paz de las Damas, fue negociado durante meses por ambas señoras reunidas en esta ciudad del norte de Francia. 4 años antes, en 1525, las tropas de Carlos V habían obtenido una gran victoria sobre el rey francés en la batalla de Pavía, al norte de Italia. En ella fue hecho prisionero el propio Francisco I, que fue conducido a Madrid. Después de firmarse la paz, sería liberado, entregando como rehenes a sus propios hijos y debiendo jurar que no volvería a atacar más las posesiones del emperador. Pero en un documento secreto firmado el día anterior, el rey francés dejó constancia de que no estaba dispuesto a cumplir los términos de aquella paz. La firma de la Paz de las Damas daría paso a un periodo de tregua considerable entre el imperio de Carlos V y Francia, poniendo fin además a las aspiraciones de Francisco I en Italia. Tras el triunfo en la batalla de Pavía, los dominios del emperador en Italia, con el ducado de Milán, Nápoles y Sicilia, hicieron que el propio Papa llegara a sentirse acorralado. Se formó entonces una alianza en contra del imperio, compuesta por el Papado, Francia y las repúblicas de Florencia y Venecia. Además, el emperador otomano Solimán el Magnífico se sumó con su ejército a la lucha contra Carlos V, sitiando la ciudad de Viena. En este contexto se produjo el sorprendente suceso conocido como el Saco de Roma. El día 6 de mayo de 1527, tras un corto asedio, los ejércitos del emperador tomaron Roma, sometiéndola a un feroz y brutal saqueo. Un testigo español, el abad de Nájera, escribiría: «No sé qué diga ni a qué lo compare, que excepto la destrucción de Jerusalén, no creo que haya acontecido otra cosa igual a esta». Los grafitis escritos por los soldados alemanes, los lansquenetes, sobre las paredes del Vaticano, han quedado como prueba para la posteridad de un acontecimiento que sin duda conmovió a todo el orbe cristiano. El Papa, vicario de Cristo, refugiado en el castillo de Sant'Angelo, había enmudecido. El emperador supo sacar provecho de la situación, negociando una paz ventajosa e imponiendo la celebración de un concilio con la intención de acabar con las disputas entre católicos y protestantes. El Concilio de Trento se convocó tras muchas dilaciones, diseñándose un nuevo marco dogmático y confesional para la Iglesia católica. En este concilio tendría un papel fundamental la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, y a la que se incorporarían pronto grandes personajes de la política de la época como Francisco de Borja.
La liberación del pontífice y la firma de la paz entre Carlos V y Clemente VII trajeron la vuelta a la normalidad y el restablecimiento del orden. A partir de ese momento, Carlos no aspiraba a otra cosa que ser coronado como rey de romanos por el Papa. Se eligió la ciudad de Bolonia para celebrar la ceremonia de coronación debido al estado en que había quedado Roma, así como al deseo de partir enseguida a Viena, donde su hermano Fernando resistía a duras penas el asedio de las tropas turcas. En la actualidad, las autoridades y la población de Bolonia recrean estos actos solemnes. Se trataba de seguir la tradición de Carlomagno, que tras ser coronado en Aquisgrán como rey de los francos, recibiría después la corona de hierro de los lombardos para acabar siendo coronado por tercera vez en Roma por el Papa. Tras la doble coronación de Bolonia, Carlos V alcanzó el punto álgido de su poder y su gloria. Había llegado el momento de medir sus fuerzas contra el otro emperador del mundo, Solimán el Magnífico. El ejército turco había logrado una gran victoria sobre el rey de Hungría, casado con una hermana de Carlos, con lo que Viena se había convertido en una frontera peligrosa entre los dos imperios. El ejército imperial se dispuso enseguida a socorrer el sitio de Viena, pero el encuentro entre los dos hombres más poderosos del mundo no tuvo lugar, porque Solimán levantó el cerco de la ciudad y se marchó en retirada. Los barcos turcos constituían una pesadilla para las comunicaciones por el Mediterráneo. Los saqueos de las costas españolas y de sus posesiones en África eran continuos. La ciudad de Túnez había caído en poder de Barbarroja. El emperador armó entonces una potente flota para atacar Túnez en el verano de 1535. Carlos V se embarcó con la flota que zarpó del puerto de Barcelona y cruzó el Mediterráneo, asaltando primero la plaza fuerte de la Goleta y poniendo a continuación cerco a Túnez. La toma de esta ciudad constituyó uno de los triunfos más resonantes de Carlos V. El paso del tiempo minimizó esta victoria, pues el poder berberisco apenas resultó dañado. Barbarroja consiguió huir, refugiándose en Argel, y cuando en el año 1541 el emperador quiso repetir en esta ciudad el triunfo de Túnez, fracasó en su intento de tomar esta plaza, que se había convertido en un nido de piratas. En esta escultura renacentista del Museo del Prado, obra de artistas italianos, los Leoni, Carlos V se nos presenta como el vencedor del turco que yace a sus pies. Carlos se convirtió en el rey más poderoso de su época, pero los elevados costes del imperio terminaron pasándole factura. Los últimos años del emperador fueron muy difíciles. El fracaso militar de Innsbruck ante los protestantes, donde estuvo a punto de caer prisionero, unido al abandono del sitio de la ciudad de Metz, tomada por el rey de Francia, precipitaron sus deseos de abdicar. Sé que para gobernar y administrar estos estados y los demás que Dios me dio, ya no tengo fuerzas, y las pocas que me han quedado se me han de acabar presto. Enfermo y agotado por la pesada carga que le deparó el destino, Carlos esperaba la muerte en su retiro de Yuste. El emperador escogió para su retiro este apartado monasterio situado en el Valle de la Vera, un lugar de clima apacible y sorprendente belleza. Un valle, sin embargo, que escondía en su seno la mortal enfermedad que habría de acabar con su vida, el paludismo. El peso del imperio había terminado con el espíritu de Carlos, que intentó salvar con su presencia física los problemas de una herencia tan compleja. 9 veces fui a Alemania la Alta, 6 he pasado en España, 7 en Italia, 10 he venido aquí a Flandes, 4 en tiempos de paz y de guerra he entrado en Francia, 2 en Inglaterra, otras 2 fui contra África, sin otros caminos de menos cuenta, y para esto he navegado 8 veces el mar Mediterráneo y 3 el océano de España.
y agora será la cuarta que volveré a pasarlo para sepultarme. La solemne ceremonia de abdicación celebrada en Bruselas en 1556 supuso el adiós definitivo al trono. Los reinos hispánicos, con todas sus posesiones, los Países Bajos y el Ducado de Milán, quedarían en manos de su hijo Felipe. La corona imperial pasaría a su hermano Fernando. El reinado de Carlos V puede considerarse como una transición entre dos mundos, el medieval y el moderno. El sueño europeo del emperador, la Universitas Cristiana, nunca llegó a consolidarse, pues las nacionalidades europeas emergentes lo impidieron. Desde su dormitorio en el monasterio de Yuste, abierto hacia la capilla del convento y con la vista fija en el cuadro de Tiziano, La Gloria, Carlos consumía sus últimos días. Carlos V moriría el día 21 de septiembre de 1558, abrazado al mismo crucifijo que estrechara a su mujer Isabel de Portugal 20 años antes, en la difícil hora del tránsito. Dejaba a su heredero, Felipe II, una enorme herencia repartida por todo el mundo. El imperio de Carlos V se iba a mantener e incluso a acrecentar a través de su hijo en los próximos años, conservando la hegemonía en Europa y en América.